Sí, ¿En qué parte quedamos? en las ramas, profe. Ya estábamos viendo las ramas. Bueno, listo, pero esta pirámide ya terminamos de explicarlas todas. Decreto ley, la ordenanza, el acuerdo municipal, las resoluciones. Sí, señor. Sí, y ya habíamos empezado a hablar de esto, de los principios. Eso es lo que vamos a ver también se debe. No lo escuché. Eso era lo que íbamos a empezar a ver en esta clase. La otra Ah, alcanzó bueno, a terminar entonces la pirámide. terminé la pirámide y quedamos allí. Bueno, listo. Entonces hoy vamos a ver los principios constitucionales. Déjenme, yo reviso acá. Yo, ¿qué? Descargo la constitución política. Todo lo que estamos viendo está en la constitución política, ¿cierto? Pues. El artículo que están viendo en pantalla que estoy compartiendo es el artículo 1 de la constitución política. Yo saqué esas palabras aparte porque hacen parte de lo que dice ese artículo primero de la constitución política. Del artículo 1 al 10 vamos a explicar uno a uno los artículos detalladamente, porque considero que son muy importantes, ¿sí? Antes de continuar con esa explicación, les voy a compartir la constitución política, que es lo que dice el artículo 1 y de dónde sacamos ese tema que está allí. Voy a dejar de compartir y entonces voy a compartir la constitución política. Listo, entonces me imagino que ya están viendo ahí la constitución política. ¿Ya le aparece en pantalla? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Listo, entonces vamos a ver estos artículos. Hoy la idea es evacuar estos artículos, del artículo 1 al artículo 11, ¿sí? De la constitución política. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el título 1, que empezamos los derechos fundamentales, a partir de acá, del artículo 11 en adelante. Entonces hoy vamos a ver lo que llamamos principios constitucionales. Y vamos a empezar con el artículo 1. Lo voy a leer y después comparto allí en la diapositiva para que empecemos la explicación. Dice que Colombia, recuerden que con base en lo que explicamos de la pirámide, la constitución política es la norma más importante que tiene el Estado, ¿sí? Entonces nosotros redactamos todos estos artículos y esto Profe, es lo que nos... Sí, para interrumpirlo ahí, aquí quedar como el sapo. no se... Al fin lo del parcial no era esta semana, ¿o cómo es? No, eso les iba a decir, pues está programado para esta semana, pero como el tema pues lo llevamos un poquito atrasado, queda para dentro de 8 días, ¿le parece? Entonces el parcial que va a ser de la pirámide y de los principios, de lo que vamos a explicar hoy, ¿listo? Pero entonces ahorita al final de clase hablamos del tema, pero de una vez les adelanto que va a ser dentro de 8 días, ¿listo? Listo, profe, Muchas hágale de gracias, una. compañero. Sí, no, lo importante es definir, no, claro que usted tiene derecho, ¿no? ¿Cómo así que sapo? No, eso es lo que pasa que habla uno, eso es lo que le dicen a uno cuando está en la universidad. Sí, sí, sí. ¿Por A qué lo que puso ahí? después el bullying. No, pero la idea es que tengamos claros todos para que no nos vaya a coger de sorpresa, ¿sí? Entonces, eso lo tenía ya presupuestado para hablarles ahora al final de la clase. El parcial era para dentro de 8 días y en qué condiciones. Ahorita hablamos de eso. Y de lo que iba a entrar lo que expliquemos obviamente en esta clase. ¿Listo? Bueno, entonces continúo acá. Dice, entonces nosotros redactamos la Constitución y entonces en todos estos artículos está lo que nosotros queremos como sociedad, ¿cierto? Entonces dice el artículo 1, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general, ¿cierto? Ese es un solo artículo. Entonces, ese artículo tiene un poco de cositas que entonces voy a compartir aquí en la diapositiva y que vamos a explicar uno a uno, porque esos artículos iniciales de la Constitución
yo les dije que era la que le daba piso a todos los fundamentos de las normas y de las leyes. Cuando hablamos acá, en la pirámide, nosotros dijimos, vea, la constitución política es la que le da piso a todas estas normas, o sea, es el fundamento, el cimiento de todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el artículo 1. Yo saqué estas palabras de lo que acabé de leer. Colombia es un Estado social de derecho, organizada de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran, dice frente a la prevalencia del interés general, sobre el particular. No habla sobre este particular, sino que esto lo escribí yo ahí como para tener referencia. Pero entonces esto es lo que habla el primer artículo. Entonces usted se vaya, si yo les fuera a hacer el examen y decirles que se aprendan de memoria la Constitución Política, pues entonces les preguntaría qué dice el artículo 1, pero eso no tiene sentido. No se tiene sentido, pues que una explicación, un profesor venga y les dice, venga, es que tienen que aprender la Constitución Política, porque eso está allí. Lo que nosotros necesitamos saber es qué es lo que hay y cómo se aplica. Listo. Entonces, lo primero que dice que es un Estado social de derecho, entonces me pongo a pensar, venga, ¿qué es un Estado social de derecho? Resulta y pasa que la Constitución Política del 86 estaba fundada en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es que los ciudadanos están al servicio del Estado. Estado de Derecho se llama eso. A partir del 91 nosotros cambiamos esa concepción, entonces ahora somos Estado Social de Derecho. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Que es el Estado al servicio de los ciudadanos. Por eso las normas que nosotros vamos a ver más adelante, todas se basan, por ejemplo, el artículo 2 habla que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, facilitar la participación de todos, defender la independencia nacional. A eso se refiere ese Estado social de derecho, que es la sociedad amparada en el derecho y que es el Estado el que debe servir a la comunidad, no la comunidad servirle al Estado, ¿sí? Porque era una concepción que se tenía anteriormente, que eran nosotros teníamos que servir al Estado como ciudadanos. Ahora esta concepción está en Estado social de derecho. Esto, digamos, si usted se pone a leer de esto, hay cantidades de textos y libros enteros que hablan del Estado social de derecho. Tiene que ver con el contrato social, o sea, de las normas que nos damos nosotros como ciudadanos. Entonces, con base en lo que hemos hablado, que es el pueblo el que se da sus propias normas, es el pueblo el que decide cómo va a ser su gobierno, entonces ahí está el principio de que el Estado está al servicio del ciudadano. Digamos que esa es la concepción más importante de esto. Dice que organizado en forma de república unitaria. ¿Ustedes creen que por qué Colombia es unitaria? ¿A qué se refiere eso? O sea, ese término es ¿qué? Por el presidente. Profe. No, tiene algo parecido con eso, ¿sí? Pero le voy a dar la explicación, digamos que una explicación con el ejemplo. Usted va a Estados Unidos y en Estados Unidos funciona por estados, ¿sí? Y cada estado tiene una constitución política. Entonces usted puede pasar de un estado a otro y en un estado va a haber pena de muerte, pero en el otro no hay pena de muerte. Entonces ahí hay diferentes constituciones políticas. Entonces, Colombia no funciona así. Es unitaria porque aquí solo hay una constitución política. ¿Sí? Entonces, unitaria se refiere a eso, que tenemos una sola constitución como norma marco, miren acá, esta es la norma marco, norma de normas, entonces es unitaria porque nosotros solo, pues digamos que tenemos que tener presente y cumplir con la constitución política. En un país como Estados Unidos, usted pasa de estado a estado, entonces tiene que estar pendiente cuáles son las normas que rigen acá y cuáles son las normas que rigen acá, porque pueden ser diferentes. Usted comete un delito acá, aquí no hay pena de muerte, pero ahí lo comete en otro estado y posiblemente a ver si le dé pena de muerte. Entonces, a eso se refiere que es unitaria, ¿sí? ¿Claro es allí? Frente a eso hay un tema, ¿sí? Frente a eso hay un tema que de una vez podemos abordar.
el tema de la territorialidad de la ley penal o territorialidad de la ley. A usted le aplican la ley del territorio donde comete el delito. Entonces usted me dirá, venga, ¿cómo así? Y un narcotraficante que nunca ha pisado Estados Unidos, ¿por qué lo piden extradición y lo juzgan allá? Porque él, a pesar de que no fue allá, él cometió delitos en ese estado. Entonces, la territorialidad de la ley penal. Le aplican la ley del territorio donde usted cometió el delito. Así usted no vaya físicamente allá, pero usted cometió el delito, allá lo pueden llamar para que responda por el delito. Entonces, frente a esas normas, usted tiene que mirar en qué territorio está, dependiendo de lo que le acabo de decir. Si usted va a viajar a otro país, pues obviamente usted no puede decir, venga, es que yo incumplí con esa norma porque es que yo no sabía, no es que yo soy colombiano. Están así, no me da una pena, pero es que usted tiene que cumplir las leyes que rigen este territorio. Lo mismo pasa cuando usted se va no muy lejos, para la jurisdicción indígena, allí para los de San Antonio del Chamí, en Verachamí. Usted va al territorio de ellos y usted tiene que cumplir las normas de ellos, porque si no, pues entonces ya le aplican la norma de ellos. Claros con el tema unitario. Sí, profe, muchas Sí, gracias. profe. Señor. Dice que Profe. Colombia, sí, Profe, disculpe que le interrumpa un poquito. Cuando hablamos de República Unitaria, tengo una duda acerca de los gobernadores indígenas. Ellos, pues he escuchado que tienen sus propias leyes internas de su pedazo, en su sí, territorio. sí, vea. En Colombia es, digamos que es contradictorio en ese sentido. Nosotros decimos que somos unitaria, que tenemos una constitución política y a la vez permitimos que dentro de nuestro estado existan o coexistan otros estados, mal llamados. O sea, nosotros tenemos una jurisdicción indígena, ¿sí? ¿Qué es eso? Que el estado permite que esos pueblos, con base en un artículo que hay más adelante, creo que es el 7 o el 8, que ya enseguida lo vamos a ver, que permite que esos grupos o esas comunidades tengan su propio gobernante, tengan sus propias leyes y tengan su propia justicia. Entonces, mire que para usted ser un Estado, usted tiene que tener un gobernante, unas normas y una justicia, lo que hablamos de las tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Usted va a esas comunidades y ellos tienen los tres y son totalmente independientes. Nosotros no podemos interferir en eso, incluso la Constitución política lo dice, que nosotros no podemos interferir en esas comunidades. Entonces allá pasa algo bien especial. En la Constitución política de nosotros se prohíbe la tortura, ¿sí? Incluso la tortura, aquí el concepto ha evolucionado tanto que esa tortura incluso puede ser hasta psicológica, ¿sí? Entonces los internos presentan tutelas porque los están torturando de manera psicológica en las cárceles y son protegidos por la ley. En la jurisdicción especial, que es la jurisdicción especial indígena, pues ellos tienen sus normas, tienen su ley y tienen su justicia. Un indígena comete un delito allá y es juzgado por sus propias normas que no cumplen ni siquiera con los principios constitucionales y, por ejemplo, aplican lo que llaman el cepo. ¿Han escuchado lo que es el cepo? Que amarran al miembro de la tribu, lo amarran, digamos, de lo que llaman ellos cepo, es un aparato que hacen ellos, lo amarran de los pies y le dan 1, 2, 3 pelas al día, lo torturan. Entonces uno diría, venga, ¿cómo así? Es que nosotros somos república unitaria, es que nosotros tenemos varias constituciones políticas, porque ellos no respetan la constitución política. Cuando eso lo demandaron, pues por el derecho a la igualdad, la Corte Constitucional lo que hizo fue un estudio de ponderación. Ponderación es cuál derecho fundamental es más importante. Si la protección a esas comunidades para que no desaparezca esa cultura o la protección al derecho individual de cada individuo de no ser torturado, ni penas crueles, ni nada de eso que establece la Constitución. Entonces hicieron esa ponderación frente a sus derechos, preservar esas culturas o aplicar la Constitución política. En últimas decidieron que era más importante preservar esa cultura. Entonces dijeron, nosotros como ciudadanos no podemos interferir en nada de ellos, pueden hacer allá con su justicia, su gobierno y sus leyes lo que ellos quieran.
Entonces, a pesar de que somos unitarios, pues digamos que acá se desacompasa un poquito la situación en el sentido de permitir esa jurisdicción indígena especial, así se llama, jurisdicción indígena especial, que tienen sus normas, su gobierno y su manera de administrar justicia. Profe, disculpe. Sí, señor. Bueno, profe, con respecto al tema del cepo, pues yo viví muchos años por allá por el Chocó y pues fui testigo de escenarios pues de ese tipo. Y normalmente, no siempre, o dependiendo pues la pena que haya cometido el paciente, pues es la condena que tienen al cepo y el tiempo pues que debe pasar allí, ¿cierto? Sí. Normalmente lo dejan allá como en una jaula pues de madera o en un huequito enjaulado de madera, al sol y al agua, 2, 3 días, una semana, sin nada, sin agua ni comida pues, y básicamente pues tienen que caminar sobre sus propios pues desechos, ¿no? Entonces, básicamente en eso como que consta mucho o en gran parte el tema del cepo, independientemente pues, o bueno, es dependiente, mejor dicho, de la pena que haya cometido, es correcto. Entonces no siempre era como torturado, sino que básicamente pues eso puede pasar, solamente que lo encierren allá y eso después obviamente Lo que pasa es que el hecho de que usted lo dejen al sol y al agua día y noche ya es una tortura, ¿cierto? Dentro de nuestra legislación. Ah, bueno, es verdad, sí. Pues no hablando es que la tortura no solamente es física, también puede ser psicológica, y el hecho de que usted esté al sol y al agua, esa tortura puede ser física también, porque usted puede padecer enfermedades, muchas cosas. Sí. Entonces, usted se viene a la legislación interna, entonces usted mira la Constitución política, y entonces hay un artículo que dice que se prohíben las torturas y penas y tratos crueles e inhumanos. Eso dice la Constitución política. Pues usted se va a ver allá y ya no lo cumplen, pero entonces es por ese estudio de constitucionalidad que se le dio a esos dos derechos, entonces la justicia determinó que esos grupos o comunidades habían que protegerlas frente a sus culturas. Mire que ellos son tan permeados por la cultura de nosotros que ellos empiezan a cambiar muchas formas y el idioma. ¿Cuántas lenguas han desaparecido por el tema de que nosotros, digamos, permeamos esas culturas? Entonces empezamos a modificar las culturas de ellos. ¿Qué dijo la Constitución política? No. La Corte Constitucional dijo, no, esas comunidades hay que preservarlas e interferir lo menos posible en ellas, y lo menos posible es eso. Ellos tienen su gobierno, tienen sus leyes y tienen su justicia. Dejémoslos que cada uno... Sí. Profe, buenas noches. Sí, Heyston, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, sí, señor, muchas gracias. También hay que ver también, profe, la parte de aceptación. Ellos saben que es algo propio de ellos y como ciudadanos y pues conviven con esas leyes. Entonces más de uno la acepta, ¿sí? Yo me imagino que si hubieran un grupo bastante grande que no acepten ese tipo de cosas, pues ya sería otra cosa muy diferente, pero la gran mayoría de ellos, sin excepción, diría yo, pues aceptan esos castigos porque saben que cometen errores. Por ejemplo, uno va a una comunidad indígena y ellos allá no se pueden poner a emborracharse y a pelear como un berraco porque los amenazan con el gobernador. Cada resguardo de ellos tiene su gobernador, ¿sí? Entonces, mejor dicho, les hablan del gobernador y eso ahí mismo se ponen con unas mancitas paloma porque yo lo he vivido y es así. Entonces, es la aceptación también de ellos como comunidad, que también pues se permite ese tipo de cosas. Mire, ¿se acuerdan cuando yo empecé la clase que les dije que las normas obedecían al momento histórico de una población? Las normas que ellos se dan obedecen al momento histórico de ellos, a su cultura, ¿sí? Entonces ellos no pueden tener unas normas como las de nosotros porque la cultura de ellos, digamos que es otra, es un ejemplo. También la discusión que nosotros dábamos en este momento que nosotros tenemos como pueblo frente a la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Mire que nosotros en este momento estamos diciendo, no, ¿cómo vamos a permitir eso? ¿Sí? Pero países desarrollados ya dieron ese debate hace 20, 30 años, ellos ya pasaron por eso. Entonces digamos que las normas tienen que obedecer al momento histórico de cada población. Uno no puede forzar a que aparezcan unas normas que no representan a la gente como pueblo o a la gente como sociedad.
Entonces, por eso es que nosotros no podemos interferir en las normas de ellos, porque ellos como población, digamos que no están en las condiciones en que estamos nosotros como ciudadanos que vivimos en una urbe. Ellos viven en el campo, el tema de educación de ellos ha sido diferente, la cultura, el arraigo, todo eso que traen ellos es diferente a nosotros. Nosotros ya cambiamos eso y ya pasamos por esa etapa. Entonces, por eso es que es tan importante proteger a las comunidades, porque someterlas a normas que no lo representan a ellos es cambiar totalmente la cultura de ellos y desaparecer por completo su cultura. Entonces, por eso es que hay protección en ese sentido. ¿Listo? Entonces, eso frente a República Unitaria, que queda el pedazo ahí también de la jurisdicción indígena, que es importante para que lo conozcan. Después vamos a hablar del tema de la ablación. No sé si alguno lo conoce, qué es la ablación, que tiene que ver con el tema de la jurisdicción indígena. Sí, claro, profe. Listo. Más adelantico hablamos del tema de la ablación, que tiene que ver con eso, y eso sí es una tortura, pues, supremamente delicada, pero más adelantico hablamos cuando está el artículo pertinente para eso. Listo. Entonces, después dice que Colombia es descentralizada. ¿Qué es descentralizada? Vea, resulta y pasa que Colombia funciona, los países funcionan como si fueran empresas y se deben administrar dependiendo de unas jerarquías, ¿cierto? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista administrativo está el ejecutivo, que es el presidente, el que recoge el dinero y lo distribuye a través de los ministerios, dependiendo su programa de gobierno, y decide cómo lo va a invertir, ¿cierto? O lo va a gastar. Invertir para no decir, pues, porque gastar suena como si él se lo estuviera robando o mecateando, y eso no está pasando, o sea, él lo va a invertir bien. Entonces, el Estado tiene el Ejecutivo, lo que hace cuando usted elige el Ejecutivo es que él nombra a su gabinete, y su gabinete son los ministros. Entonces, en este momento hay 18 ministerios, entonces está el Ministerio de Salud, el de Educación, el de las TIC, el de Hacienda, el de Transporte, Vivienda y Desarrollo, Ministerio, bueno, son 18, más adelantico también los vamos a ver todos en conjunto. Pero entonces imagínense su empresa, entonces está la empresa, está el gerente, entonces está recursos humanos, contabilidad, ventas, compras por dependencias, para que funcione bien. Lo mismo funciona el Estado. El Estado, entonces el presidente coge la plata y dependiendo el que le caiga bien, entonces Ministerio de Defensa, para la guerra, listo, vea, estos billones. ¿Qué Ministerio de Educación? No, educación no se les puede dar educación, entonces un presupuesto cortico. ¿Qué para transporte? No tenemos para hacer inversión, vamos a sostener ahí, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué para las TICs? Entonces este es el presupuesto. Entonces el gobierno distribuye el presupuesto entre todos esos ministros, pero eso es en Bogotá. Entonces uno dirá, bueno, listo, ¿y cómo llegan esos recursos a los departamentos y a los municipios? Entonces ahí es donde viene la figura de descentralización por servicios. Descentralizada, que es que a pesar de que todo está concentrado en Bogotá, que es el distrito capital, el Estado, por cada ministerio de eso, tiene una representación en los departamentos y en los municipios. Entonces le doy un ejemplo. Está la Secretaría, no, el Ministerio de Salud. Entonces usted se viene a nivel departamental y está la Secretaría de Educación departamental. Y baja un poquito más y entonces está la Secretaría de Educación municipal. Entonces, ¿quién administra a nivel nacional? El presidente. A nivel departamental, el gobernador. Y a nivel municipal, el alcalde. Entonces, a nivel nacional, el presidente elige a los ministros. A nivel departamental, el gobernador elige a los secretarios, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría. Y a nivel municipal, el alcalde elige también a su gabinete. Secretario de Educación, Secretario de Salud, Secretario de Hacienda, lo mismo. Entonces la descentralización es eso. Yo le giro a usted, secretario de Educación, al Ministerio de Educación, tantos billones. Usted tiene que programar con todas las secretarías a nivel departamental cuáles son los recursos que necesitan para atender la necesidad del departamento y a su vez con los municipios. Entonces se va escalonando. Entonces a nivel nacional, baja a nivel departamental y después llega a los municipios a través de las secretarías de Educación. Lo mismo Ministerio de Salud, Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Educación Municipal. Entonces, la descentralización es que a pesar
de que de que somos centralizados. Centralizados es que las grandes cargos, grandes figuras representativas desde el punto de vista de lo público están en Bogotá. Para poder llegar a todos los departamentos y municipios lo hacen a través de la descentralización. Yo estoy centralizado acá en Bogotá, pero opero a través de una descentralización para llegar hasta todos los departamentos y los municipios. ¿Me entendieron allí? Sí, claro, profe. Listo. Profe, y en el caso de Bogotá, ¿qué distrito se maneja igual que una alcaldía o tiene otro? Es que es una alcaldía municipal. Lo que pasa es que las alcaldías son por categorías, dependiendo del número de habitantes, pero eso es una alcaldía municipal. Que es distrito capital digamos, por el número de habitantes y una connotación que le da con la constitución política diferente, por ser distrito especial o distrito capital. Hay también unos distritos especiales, pero digamos que más adelantico también tocamos el tema de esos distritos, cómo funcionan. Pero eso es una alcaldía. Entonces la alcaldía, digamos en este caso Claudia López, tiene lo mismo. Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, esas secretarías. Y los recursos, hay unos recursos que vienen del sector central y otros que provienen del mismo municipio. Por ejemplo, el ICA, que es un impuesto municipal, lo recogen los municipios, o sea, no tienen que esperar a que el gobierno le gire, sino que ellos a veces tienen sus propios recursos. Un ejemplo, por ejemplo, Medellín, que tiene una empresa sólida como EPM, o que era sólida o tiene problemas ahora. Si esa empresa produce plata y esa empresa es del municipio, pues el municipio es el que recibe esos ingresos, no a nivel nacional. Hay municipios que tienen ingresos propios, ya sea porque son, por ejemplo, Dos Quebradas, que debería ser un municipio que antes producía buenos ingresos, porque era el sector industrial. Ahora no produce nada, o no sé cómo estará la producción de impuestos acá, porque acá no hay desarrollo de nada. O es los gobernantes, bueno, es el debate, pero el tema es que el sector central siempre debe girar los recursos a los departamentos y a los municipios, y que ellos complementan los recursos con algunos ingresos que provienen del mismo municipio. Entonces, por eso hay municipios que tienen más solvencia económica que otros. Y dependiendo también dónde estén ubicados. Porque se supone que allá arriba donde está el Cerrejón, los impuestos que se pagan allá son millonadas. Se supone que deberían ser muy ricos o esos municipios deberían tener mucha plata. Pero ¿qué pasa por allá? No hay sino pobreza, ¿cierto? Entonces, miren lo paradójico del tema. Bueno, pero entonces sigo acá. Descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales. Bueno, listo. Entonces, eso tiene que ver con la descentralización. Entonces, yo gobierno, pille pues cómo funciona. Supuestamente, pilas, yo gobierno, le giro 5 billones a la Secretaría de Educación. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación le envía los recursos a los departamentos, pero dependen de ¿qué? De la necesidad que tenga cada departamento. Y entonces, cuando hablamos de la autonomía de las entidades territoriales, hablamos es que a mí me llegan, por ejemplo, los recursos al departamento de Risaralda, los recursos para la educación. Pero es el gobernador de turno el que decide cómo va a invertir esos recursos. Eso se llama autonomía de las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque no es la misma necesidad de educación que tenemos en Risaralda que la misma necesidad de educación que tienen en La Guajira. Entonces, en La Guajira pueden disponer ese recurso para crear colegios o para pagar una planta de docente que sea bilingüe. Y acá en Risaralda lo podemos invertir en otra situación, dependiendo la necesidad y el programa de gobierno de cada gobernador, porque es que el que administra a nivel nacional está administrando el país, ¿cierto? A nivel departamental, el gobernador decide cómo va a administrar los recursos. Entonces ahí es donde viene la autonomía de las entidades territoriales, que a ellas les llegan los recursos y los invierten es dependiendo la necesidad específica. Por eso nosotros, muchachos, cuando elegimos un gobernante, nosotros tenemos que mirar cuál es el plan de gobierno de él, porque el plan de gobierno es el que nos dice a nosotros como ciudadanos cómo va a invertir en la plática de nosotros.
Entonces, si viene un personaje y nos plantea un plan de gobierno bien exótico y dice, no, es que aquí vamos a montar unas empresas y aquí lo que vamos a impulsar es, digamos, el turismo. Pues entonces usted decide, bueno, listo, el turismo puede ser bien, eso genera gente, tal, bueno, bien. ¿Y la educación para cuándo? Entonces usted puede cuestionar esas situaciones. ¿Cómo va a invertir los recursos? O puede decir lo contrario, va a invertir tanto en esto, pero no invierte nada digamos, en los sectores, en la economía, en desarrollo, en infraestructura. Entonces entonces no invirtió para construir las remodelaciones de las avenidas, la descongestión, que bueno, entonces ¿para cuándo el segundo viaducto? Entonces usted tiene que pensar eso y evaluar el plan de gobierno del personaje que usted va a elegir, porque es que así se va a gastar la platica, porque él tiene en cierta medida esa autonomía de las entidades territoriales. Entonces, la descentralización es que yo tengo representantes en todos los departamentos y municipios, pero ellos a su vez tienen autonomía de decir qué hacen con los recursos. Les dije que al principio que entre comillas autonomía, porque generalmente esos presupuestos cuando son grandes vienen amarrados por quiénes, por los personajes de allá. Entonces, usted se va a gastar esa plática, amigo, vea, ahí le voy a mandar a este contratista y ese contrato ese lo hace. Así funciona. Yo le doy los recursos, pero usted tiene que contratar con tal. Entonces, digamos que ahí también hay un tema de corrupción. ¿Vamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Democrática, nosotros la clase pasada hablamos mucho de este tema de la democracia, de la democracia, la rotación del poder, elegir y ser elegido. Dice que nosotros somos un país democrático. No se les olvide que cuando ustedes cambian la democracia por un segundo turno de un legislador, Rocío, regáleme porfa, ya. Cuando ustedes cambian la democracia por un gobierno de turno, que porque fue bueno, váyase olvidando de esta palabra. Entonces un gobierno de turno fue muy bueno. Es que es un excelente gobernante. Otro periodo. No, cuando usted permite otro periodo, usted está violentando un principio que se estableció en la Constitución Política, que es la rotación del poder. Y rotación del poder es eso. Usted hizo un buen gobierno, amigo. Dios lo bendiga, papito. Siga su camino, que viene otro que lo va a hacer mejor. Porque entonces acá temas de poder, ¿sí? Cuando el poder se enquista en una sociedad y en cabeza de una sola persona, pues entonces genera, dictaduras, como en los gobiernos donde están en este momento las dictaduras. Maestro, hay una pregunta. Señor. Pero entonces, digamos, digamos un ejemplo, un alcalde, si el alcalde es bueno, sí, o sea, aunque yo sé que pues el alcalde no se puede volver a reelegir, pero sí es como un ejemplo. O sea, si una persona es buena, ¿por qué uno no tiene como la manera de decir, bueno, sí, siga gobernando de la misma manera? ¿Entiende? Por ejemplo, lo que fue, digamos, un ejemplo, ¿quién se imagina Uribe? Uribe legisló por 8 años, o sea, fue reelegido porque pues supuestamente pues fue un buen presidente y todo, ¿sí? A lo que voy a decir, o sea, No, venga, entonces termine, sí. entonces sí es eso, porque dice que sencillamente sí, hizo un buen camino, listo, sí, siga lo suyo y tal, sabiendo que pues, o sea, tomé a Uribe porque fue la primera persona que se me vino a la cabeza que pues, supuestamente tuvo un buen gubernamentación y todo el cuento, pero pues es eso, esa es mi pregunta, o sea, Sí. si alguien fue buena persona, buen alcalde o presidente, pues obviamente no se puede hacer eso. Mire, por lo que hablábamos la vez pasada, ¿cierto? La clase pasada hablamos de las tres ramas del poder público, ¿cierto que sí? Hablamos algo de eso. Vamos a abrir aquí un Sí. pedazo, ¿cierto? Entonces, está la rama ejecutiva. Está la rama legislativa. Está la rama judicial. Todos son autónomas e independientes. Ninguna está por encima de la otra.
El ejecutivo es el presidente. La rama legislativa son los senadores y los representantes de la Cámara, los que hacen la ley. Y la rama judicial, los que administran justicia, si deciden si lo que se está haciendo en el país está bien hecho o no con base en la ley. Cuando usted tiene un periodo presidencial de 4 años, pues digamos que usted tiene poder, ¿cierto?, para llegar allá. Pero en la medida que va pasando el tiempo, usted va permeando la rama legislativa y la rama judicial. Permeando es que durante usted este tiempo, más de 4 años, usted va a tener la posibilidad de elegir más amigos acá y de montar más amigos acá, porque los magistrados de la Corte Constitucional tienen periodos de 8 años. Entonces eso hace que sea muy difícil modificarlos de acá. Pero si usted está mucho tiempo acá, entonces usted puede empezar a poner los suyos acá y poner los suyos acá. ¿Sí? Entonces, señor. Yo con respecto a eso tengo una duda. Sí. Es que pues hemos visto, profe, que por ejemplo del Partido Liberal, pues los Galán han estado toda la vida. Pues desde que yo recuerdo, los Galán siguen y siguen, pero pues no podemos reelegir un presidente, pero sí un congresista pues como tal, o un diputado, bueno, no sé, un senador, mejor dicho. Le preguntaron a la gente que si quería, que si votaba una consulta anticorrupción y dijeron que no. Ahí está, léelo la respuesta. O sea, nosotros mismos permitimos esa corrupción, porque es que esos periodos de los congresistas también deberían ser de 4 años. Se enquistan en el poder, se enquistan es que después de que usted los nombra ya, ¿ellos qué hacen? Lo mismo, usted elige un congresista acá, entonces ¿qué hace él? Empieza a tener poder y a dominar diferentes entidades. Entonces es el que pone los funcionarios de la registraduría, pone los funcionarios de tal parte, en tal otra entidad. Entonces cuando van a las elecciones nuevamente, los que yo tengo allá en la registraduría tienen que votar por mí. Los que tengo allí en la Procuraduría tienen que votar por mí, los de la Defensoría tienen que votar por mí, los de esta empresa tienen que votar por mí. Entonces, adquieren tanto poder que se enquistan en el poder, se quedan allá. Mire lo que pasa con este señor que ni siquiera es solo, ni que es bachiller. Macías, o Mesías creo que es. Es un señor que lleva 20 años allá, ya como 6 o 7 periodos. Entonces eso no es posible que pase. ¿Pero culpa de quién? De nosotros mismos. Nos llamaron a una consulta anticorrupción que incluso proponía eso, que los periodos legislativos no pudieran ser, creo que de más de 4 o 8 años, y pasó, no pasó. Entonces lo que estaba hablando del compañerito acá, cuando usted adquiere tanto poder acá, usted empieza a ponerlos acá. Cuando usted tiene sus amigos acá, usted ya no está al nivel de él. ¿Por qué? Porque él fue el que los nombró, entonces está por encima de ellos. Entonces, si usted está por encima, usted le dice a la rama legislativa, hágame esta norma, esta, que la necesito para mañana. Y la rama judicial, que es la que le hace el control a esas normas, no puede hacer nada, sino que le echa las bendiciones. Están bien hechas, amigo presidente, bien pueda, hágale que eso está bien hecho. Entonces, así funcionan las dictaduras. Entonces usted me dice, venga, pero es que lo hizo bien. Si usted baile de la historia, todas las dictaduras han comenzado con buenos gobiernos, porque es que usted no se puede echar al bolsillo a la gente siendo mala gente. Entonces, si usted quiere una dictadura, usted tiene que empezar siendo un buen gobierno. Pregunte cómo era el gobierno de Chávez. Él le daba a toda la gente y a la gente pobre le ayudaba y gobierno y hablaba mejor dicho. ¿Pero para qué? Para que la gente lo apoyara en un principio para que llegue el poder. Después de que tenga el poder, usted ya no necesita y no relajarse, porque ya de ahí no lo baja nadie, porque si usted ya maneja las 3 ramas del poder. Si usted maneja, el ejecutivo es la cabeza, digamos que se llama el director, no, tiene un nombre específico, la suprema autoridad frente a la fuerza pública. O sea, por encima de los generales y todo está el presidente, es el que manda en la fuerza pública, y la fuerza pública son las armas. Usted tiene las armas, tiene la ley y tiene la justicia secuestrada, o sea, son suyos, ya este principio que era democracia se perdió. Entonces, por eso es que uno siempre en la cátedra constitucional, siempre es, no cambie la democracia por un buen gobierno, no se puede cambiar. Es preferible que venga un mal gobierno, usted cambia la democracia. ¿Sí? La rotación del poder. Usted estuvo 4 años, amigo, ya, usted lo hizo muy bien, no puede enquistarse en el poder, no puede seguir allí, porque incluso mire lo que está pasando ahora, que no hay autonomía ni siquiera de los fallos judiciales.
mire cómo está permeado el país por cuenta de un fallo judicial que obedece a la aplicación de unas normas jurídicas. Es que usted cometió un delito, usted tiene que pagar, entonces porque usted tiene mucho poder, entonces usted no tiene que pagar cárcel. Usted cometió un delito y vaya, cumpla ya. Ah, no, entonces que es que las cortes son de izquierda. Mire cómo está el tema. Tiene tanto poder que puede, digamos, modificar o parcializar tanto la opinión que mire lo que está pasando. En este momento el país está dividido por cuenta de que, por la aplicación de las normas jurídicas, es que usted cometió un delito, ahí están las pruebas, yo lo voy a juzgar con base en eso. Entonces, porque usted tiene tanto poder, no lo puedo juzgar. ¿Sí? Entonces, mire lo que está pasando cuando usted empieza a cambiar este principio de democracia. Gracias a Dios, vea, yo les digo algo, muchachos, gracias a Dios de la Virgen Santísima de Chiquinquirá, la que dice de Uriuque, cuando redactaron la pregunta para la reelección presidencial, o sea, yo no soy muy viejo, yo tengo 22 años, ¿cierto? Entonces, cuando redactaron esa pregunta, le preguntaban al pueblo, ¿estás de acuerdo con una segunda reelección presidencial? Entonces el pueblo salió y dijo, sí, que Uribe siga con una segunda reelección. Sí. Resulta y pasa que el amigo no quería una segunda reelección, sino seguir en una reelección indefinida. Entonces, cuando fue a la corte le dijo, venga, un momentico, usted no puede aspirar a una tercera. A usted la pregunta que le hizo al pueblo era que si estaba de acuerdo con una segunda reelección. Y entonces la Corte Constitucional, gracias a Dios, como les dije, le paró el chorro y le dijo, no señor, la pregunta quedó, le preguntaron al pueblo si quería una segunda, no una tercera ni una reelección indefinida. Y ahí fue donde se le cayó el tema al amigo, porque no pudo seguir en gobierno. Ahí fue donde montó a Santos, lo volvió a una segunda reelección, Santos se separó de él y Santos le dio la estocada final a esa reelección. Modificó eso desde la Corte Constitucional, desde la Constitución Política, y en este momento, el tema de la democracia, gracias a ese señor, no sé, ya digamos que volvió a estar dentro de nuestra Constitución, porque estaba permitida una segunda reelección. Mire todo el poder que adquirió él en ese entonces, con 2 periodos, que en este momento, 16 años después de que él se montó de presidente, todavía tenemos problemas porque él es el que manda en el país. En 2 periodos que estuvo, ¿se imagina donde hubiera estado 3? Este sería el momento en que todavía estaríamos en la era Uribe Vélez, se los hubiera garantizado casi con los ojos cerrados, que si esa reelección, si eso que le preguntaban a los ciudadanos hubiera permitido una reelección indefinida, en este momento tendríamos, si lo tenemos, porque ustedes saben cómo estamos, o sea, en este momento el presidente es él, y el que nombró fue él. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esa reelección hubiera sido indefinida? Estaríamos jodidos en el sentido, pues, que estaríamos en un gobierno de una dictadura. Dictadura es una sola persona allí haciendo y gobernando como él quiera. Gracias a Dios, entonces estamos en democracia. Ahí está la explicación de la democracia. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Muchachos. No, profe. No, profe. Bueno, todo bien, como el pide. Todo bien, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Participativa. Nosotros dimos en la Constitución Política que queríamos ser una sociedad participativa. Tanto es así que Santos nos llamó a participar. ¿Quieren proceso de paz? No, no lo queremos. Perdió el proceso de paz. Claudia López impulsó el tema de la consulta anticorrupción. ¿Quieren que aprobemos estas normas para que no haya corrupción? No, no queremos eso. No la aprobamos. ¿Sí o no? Usted va a votar y está en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en Francia, por allá le ponen su moncita de votación para que participe en las decisiones que pueden afectar el país económica, política, socialmente, ¿sí? Cultural, todo. Entonces esto es una sociedad participativa. Usted tiene su cédula, puede ir a votar por el candidato que usted quiere. Usted quiere aspirar al consejo, a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia, bien pueda, porque somos participativos. Esto se refiere a eso. Y el Estado debe garantizar esa participación de todos los ciudadanos.
Cuando el referendo, segunda reelección presidencial, lo llamaron a participar. ¿Quieren? Todos salimos, sí queremos una segunda reelección. Así fue. Eso es participativo. Pluralista tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, de las comunidades. Entonces, en Colombia hay varias jurisdicciones especiales. No, hay una jurisdicción especial que es la Jurisdicción Especial Indígena. Pero dentro de esa jurisdicción hay varias comunidades. Entonces, usted ve los en Verachamí, entonces si va para La Guajira, allá hay otras comunidades, allí por Antioquia hay otras, en el Amazonas hay otras, están los afro, mestizos, de todo. Entonces, aquí se garantiza esto. Tanto es así que esa pluralidad se garantiza que en los territorios donde están asentadas esas comunidades, la educación debe ser bilingüe. Bilingüe es, enseñan en el idioma de ellos, nativo, y en el idioma de nosotros, que es el castellano, ¿sí? Entonces, esa es la garantía, que somos pluralistas. Porque aquí no somos todos de sangre azul, no. Aquí hay de diferentes tipos de personas. De culturas, mejor dicho. De personas somos los mismos, pero es de culturas. Dice, fundada en el respeto de la dignidad humana. Entonces, aquí es donde viene lo que hablamos nosotros de la pirámide, que la Constitución política habla de principios y la ley tiene que empezar a desarrollar esos principios. Si dice que es dignidad humana, que estamos basados en el respeto de la dignidad humana, entonces para que usted tenga una vida digna, entonces usted debe tener trabajo, educación, salud, vivienda, alimentación, ¿qué más? Hay otras, entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Empezar a hacer normas referente a esto. Entonces, hace normas de educación. Ah, bueno, listo, la educación primaria y básica secundaria es gratuita. Salud, listo, si usted queda sin trabajo, afíliese al CISBEN, que lo tenemos que atender gratis. Vivienda, listo, vamos a hacer programas de vivienda. Le vamos a dar subsidios o auxilios de vivienda de interés social. Alimentación, listo, alimentación escolar para los niños. Entonces, mire que todo esto, el tema del principio de la dignidad humana, usted se pone a ver esto y esto es gigante. De acá, de este término, usted puede sacar cantidades de normas. Y eso es lo que obviamente debe hacer el legislador, ¿sí? Dice que fundaban en la solidaridad de las personas. ¿Dónde está? Acá. No, espera un momentico. Dice... fundada en el respeto de la solidaridad, de la dignidad humana, del trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Entonces, ¿qué es la solidaridad? Ya habíamos adelantado un poquito de esto, que la solidaridad consiste en que no es que usted deba ser solidario con otra persona, porque a eso no se refiere a la solidaridad que debe aplicar el Estado a través de las normas. Usted es solidario si usted quiere serlo, o si no, no lo es. Pero el Estado, a través de las normas, sí lo obliga a usted a ser solidario. ¿Me entendieron la diferencia allí? Si usted quiere ser una mala persona, usted no es solidario con nadie, y nadie lo va a obligar, ¿cierto? Lo que pasa es que hay normas que sí, digamos, someten a las personas a que cumplan un criterio de solidaridad. Un ejemplo, lo que hablábamos de los servicios públicos. Usted vive en un estrato 1, 2 y 3, usted está subsidiado por los estratos 4, 5 y 6. Un metro cúbico de agua en un estrato 6 vale 50.000 pesos. Un metro cúbico, el mismo metro cúbico de agua en un estrato 1 vale 5.000. Entonces usted dirá, venga, es la misma agua, ¿por qué estoy pagando más? Eso se llama solidaridad, el que más tiene más paga. Usted viene en un estrato 6, paga más agua. Lo mismo pasa con la salud. Usted se gana 10 millones de pesos, aporta el 12.5 a salud. O sea que estaríamos hablando de 1.250.000. Usted dice, venga, y van a sacar 1.250.000 de salud, y a una persona que gana 1.000.000 le toca pagar 125.000 porque sería el 12%, entonces usted dice, venga, ¿cómo así? Y es que mi salud es diferente. No, es la misma, y adicional a eso le toca hacer un copago adicional, porque como usted tiene más dinero, entonces se llama solidaridad. Esto es lo que nosotros, o lo que la gente llama izquierda. Cuando nosotros hablamos de tesis de izquierda-derecha, son el arraigo que tienen en la Constitución política, ¿cierto? Esas tesis tienen que ver con esto. Esto es una norma de orden de izquierda, o sea, de la redistribución de la riqueza.
Y mire que nosotros decimos, no, es que nosotros somos capitalistas, pero revise la Constitución política y se da cuenta que hay normas de izquierda todas las que quiera, porque es que cuando el capitalismo extremo se apodera de un Estado, todas estas normas como esta empiezan a desaparecer. Entonces usted se queda sin trabajo, entonces usted no le dan salud gratis, porque todo tiene que ser bajo el imperio del capitalismo, pague. Entonces usted dice, no, venga, ¿cómo así? Es que nosotros somos capitalistas. No, pero es que si no hay normas dentro de una constitución política que, digamos, mengüen el impacto que tiene el capitalismo sobre el ser humano, pues definitivamente sería desastroso. Mire que los Estados Unidos dicen que ellos son capitalistas, pero ellos subsidian muchísimo a los ciudadanos. Tanto es así que ahora, durante la pandemia, el gobierno de Trump les dijo a los ciudadanos, vea, les consigno $3,000. Pregunte a los familiares que tenían allá que les llegaba la consignación. Entonces usted dice, no, es que usted es un izquierdista, todo lo quiere regalado. Lo que pasa es que cuando usted no conoce las normas, fácilmente usted cree cualquier cosa que le están diciendo. Entonces usted le dice, no es que somos izquierdistas, sí, es que nosotros somos capitalistas, eso no es del todo cierto, porque es que nosotros estamos impregnados de esto, de la solidaridad, y de normas que tienen que ver eso, o revisa el tema de los sindicatos, esos son tesis de izquierda, digamos, de socialismo, que es la distribución de la riqueza. Tan mal es distribuida la riqueza, que mire que lo que estaban hablando, que Colombia es un país tan desigual que el 1% de los colombianos posee el 99% de la tierra. Eso es una desigualdad abismal, o sea, eso no puede pasar en un estado. Entonces, cuando un candidato presidencial decía, venga, es que tenemos que hacer una reforma agraria, se refería a eso. ¿Cómo es posible que una persona tenga una finca de 15.000 hectáreas y hay personas que no tienen ni siquiera dónde dormir? Ah, no, pero es que eso es capitalismo. Bueno, listo, pero capitalismo salvaje. ¿A costa de qué? De que personas mueran de hambre en la Guajira o en el Chocó. Entonces, mire lo que son las dos tesis. ¿Dónde está para usted? O sea, no se centre a defender capitalismo sin saber qué es el socialismo. Entonces, una cosa es un capitalismo que respeta la capital privada y otra cosa es un capitalismo extremo y salvaje como el que estamos nosotros, donde las normas que se promueven dentro del Estado son tendientes a enriquecer cada vez más el que es más rico y a empobrecer más el que es más pobre. Esa es la situación que se está dando. Entonces, no es socialismo ni no es querer que nos regalen nada. Es la igualdad de oportunidades. ¿Listo? Eso tiene que ver con la solidaridad. Tiene que ver con la solidaridad y está impregnada en muchísimas cosas. Usted se va, por ejemplo, el tema de los impuestos. El tema de los impuestos está basado en esto. Es que a usted le cobran impuestos si usted consume. Si usted compra un televisor incluso un carro de alta gama, el impuesto que paga es muchísimo más alto que usted compra un carro barato. Entonces eso es solidaridad, porque usted tiene con qué pagar, pague más. Entonces tributos, lo mismo, la carga tributaria que tienen, si usted tiene grandes riquezas es más alta, entre comillas, porque hay un tema ahí también bajo cuerda, que es que la situación en el país es la siguiente, un desorden frente al tema de los capitales es que la gente millonaria no tributa, y ya les voy a decir por qué. El estrato medio tributa y la clase pobre es la que elige a los gobernantes. ¿Por qué yo les digo que la clase millonaria no tributa? Porque es que es tan sencillo. Si usted tiene 100.000, 200.000 millones de pesos, usted no los va a tener en Colombia, pagando de renta un 36%. Usted los tiene en el extranjero, en un paraíso fiscal. Por eso es que la pelea es siempre con los paraísos fiscales, que son estados que permiten que usted tenga grandes capitales, grandes riquezas en otros estados y que Colombia le pide información. Dígame qué tiene ese ciudadano allá y el estado de allá le dice, las normas de acá permiten la privacidad de los capitales. O sea, yo no tengo por qué informarle a usted que tiene nadie acá. Entonces llegan y sacan todos los recursos de aquí del estado, los sacan y los llevan a esos paraísos fiscales. Entonces son las millonadas por fuera, entonces sacan toda nuestra riqueza acá, la llevan allá. ¿Ellos tributan? No, no tributan. ¿Quiénes pagan los tributos acá? Clase media. Y lo más delicado, ¿quién elige? La clase pobre.
La que no tiene conocimiento, la que no tiene conocimiento, la que la sacan a votar con un tamal o con una teja. Entonces, mire que la situación, este tema, no, ni siquiera está bien planteada, porque no, solidaridad, en ese sentido no hay solidaridad, porque las grandes capitales no están acá, no están tributando, y están acá las grandes empresas sacando la riqueza y se llevan la plata. Eso funciona. Cuénteme. ¿Quién iba a hablar? Por aquí, ti. Venga, muchachos, vamos a hacer el descansito, 10 minuticos, listo, son las 3 y las 7:35, a las 7:45, ¿les parece? Ok. Listo, profe. Para que tomemos tintico, yo voy a ir a Listo, preparar un profe. tintico y entonces ya seguimos, listo, señor, Listo, profe. hágale, ya nos vemos a las 45, 7:45, hágale, ya nos vemos, bueno, chao.
Chacho, se va el tiempo volando, ¿cierto? Sí, profe. Ya toca iniciar. Está bien, sí. Profe, tengo muy mala conexión, estoy usándolo para ver si sube el video, pero vamos a verlo mañana. Listo, bueno. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, ya el tema de la solidaridad quedó definido y después dice que el mismo artículo habla de la prevalencia del interés general, ¿cierto? Profe, ¿nos puede compartir la pantalla, por favor? Ah, bueno, sí, gracias que me dijo porque se Gracias. me pasa ahí. Sigo echando carreta aquí sin compartir. Prevalencia del interés general sobre el particular. ¿Qué es eso? Digamos que el Estado a veces tiene que tomar unas decisiones atendiendo ese interés general sobre, digamos, un interés particular. Un ejemplo muy claro es cuando deciden hacer una vía. Usted tiene una finca muy bonita, ¿cierto? Y tiene una casa, construyó una casa muy bonita. Entonces el Estado le dice, vea, me da una pena con usted, pero por el patio de la casa le va a pasar una vía. Entonces usted le dice, no, oiga, ¿cómo así? No, yo no le voy a permitir eso. No le voy a permitir. Vea, hay un principio que llama prevalencia del interés general sobre el particular. ¿Qué es eso? Que pues nosotros tenemos que valer como Estado, tenemos que garantizar el interés general sobre el particular. Su interés particular es irrisorio frente digamos, al interés de toda la comunidad. Entonces, el Estado, cuando va a hacer esas vías, construcciones, usted puede parar en los pelos, como dicen vulgarmente, que no le vendo, el Estado le hace un proceso administrativo, un perito avalúa cuánto vale el perjuicio que le va a causar, le consigna a usted y lo saca venteado. Así funciona esa prevalencia del interés general sobre el particular. Y lo aplica en muchas situaciones y está allí porque el Estado en muchas ocasiones necesita utilizar este principio. ¿Claros? Sí, profe, ese más que todo, pero es más que todo en ese tema de como de predios y ese, ¿cierto? Sí, más que todo está allí. En ese tipo de situaciones, predios, servidumbres, por ejemplo, bases militares que va a instalar. Entonces, es que necesito montar una base militar, allá está su finca, amigo. Chao. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ese sería el prevalencia del interés general sobre el particular. El artículo 2 dice lo siguiente, ya entramos en este artículo, dice son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Ese es el artículo 2. De ese artículo 2, pues extractamos estos términos que considero que debemos tener en cuenta. Servir a la comunidad. Entonces, si es un fin del Estado servir a la comunidad, ¿cómo nos sirve a ellos? Entonces, usted se va a ver el tema de la salud que ya hablamos. Usted no tiene cómo pagar una EPS, pues entonces el Estado le tiene que garantizar la salud. La educación lo mismo, usted no tiene cómo pagar la educación privada a su hijo, entonces lleva a un colegio privado. Servicios públicos, pues digamos que no los garantiza, pero incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional que si usted es de estrato 1 le tiene que garantizar servicios públicos. Servir a la comunidad, carreteras, toda la infraestructura, todas las inversiones que hace el Estado, eso es con el fin de servir a la comunidad. O sea, el Estado tiene que recoger los recursos y aplicar este principio, servir a la comunidad. Porque de eso hablábamos cuando leíamos el artículo 1 que decíamos que era un Estado social de derecho. Entonces, un Estado social de derecho es que el Estado está al servicio de la comunidad. Y aquí está el principio que lo ampara. Dice, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los principios? Todos los que estamos leyendo. Entonces, el Estado debe garantizar la efectividad, o sea, que esos principios
que están establecidos en la Constitución política se cumplan. Se cumple el tema de la dignidad humana, pues digamos que en un principio hablamos de algo muy importante, que la Constitución política, pues digamos que estaba muy avanzada y que en última se convertía en una utopía, en algo que debería ser, pero no es. Aquí está el reflejo de eso. Garantizar la efectividad de los principios, se garantizan a medias. Entonces, sin embargo, ahí está el artículo. Facilitar la decisión de todos en las decisiones que nos afectan, la vida económica, política, administrativa de la nación, pues obviamente, mire que los gobiernos, las decisiones, generalmente, algunas, las toman con base en la participación de los ciudadanos, nos llaman a consultas, dentro del voto está eso, ya hablamos de esto también, de la participación. Defender la independencia nacional, eso queda como entre comillas. Nosotros también tocamos el tema la vez pasada, que la independencia nacional tiene que ver con las normas que nosotros como pueblo nos podemos dar. Pero somos independientes, en cierta medida no, porque hemos suscrito tantos tratados internacionales que ya no somos independientes, estamos sometidos a un sinnúmero de normas internacionales. Lo que hablábamos de la Corte Penal Internacional, que estamos sometidos a ella, por ejemplo el fallo de La Haya, donde dijo que Colombia le tenía que entregar un pedazo de mar a Nicaragua. Entonces mire que este principio no lo han cumplido o no lo han hecho cumplir nuestros gobernantes, que son los que tienen que garantizar la efectividad de esos principios. Esa independencia nacional está ahí cojita. Coja en el sentido de que tenemos tantos tratados que ya ni somos independientes, ya debemos cumplir tantas cosas y dependemos de tantos tratados que violentamos ya nuestros propios principios. Dice, mantener la integridad territorial tiene que ver nuevamente con de la independencia nacional. ¿Mantuvimos la integridad territorial? No, porque nuestro mapa ya no es el mismo. Con ese fallo de la Corte, ya nuestra integridad territorial cambió, ya no. ¿Qué pasa en los países desarrollados frente a este principio? Tienen un problema de su territorio, amiguito, lo arreglamos, ¿cómo? A bala. Un tema de independencia nacional. Esto es nuestro territorio y esto lo protegemos. ¿Qué pasa con Palestina? Palestina es un estado que no tiene territorio y ellos se la pasan allá peleando por el territorio y por eso se matan y hay guerras y temas, porque además ahí hay un tema de petróleo. Entonces, nosotros tenemos el territorio, pero no lo estamos haciendo respetar. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado internacional suscrito, violentamos la independencia, tenemos que cumplir ese tratado y con base en ese tratado, pues nos violentaron otro principio que se llama mantener la integridad territorial. No la tenemos ya porque en este momento esa integridad no está. Ya no sabemos ni cómo está el mapa. O dígame usted cómo está el mapa. ¿El que es o el que debería ser? Entonces no sabemos cómo es, ¿sí o no? ¿Claros ahí? Profe, y en esa integridad territorial también comprende la alta migración pues en este momento de venezolanos al territorio colombiano. Pero eso tiene que ver ya con el tema de los ciudadanos, pero integridad es referente a territorio, o sea, los límites, fronteras, ¿sí? Profe, disculpe. Corren una frontera y eso, sí señor. Bueno, profe, yo tengo un par de dudas. En primer lugar, por ejemplo, pues yo sé que anteriormente Dos Quebradas pertenecía a Pereira y también sé que actualmente incluso se vive pues un tema de territorialidad, ¿se dice así? En una parte se llama Belén de Bajirá, sí, eso es límites entre Antioquia y Chocó. Allá hay pues un municipio básicamente que de vez en cuando es de Antioquia y de vez en cuando pertenece al Chocó. Pues eso se lo pelean todo el tiempo, no sé pues cuál será la razón de fondo directamente, pero ¿eso a qué se debe, profe? Pues como que ese suyo, mío, o qué, ¿cómo es la cosa ahí? Lo que pasa es que, mire, vea, ya es lo que usted está hablando, digamos que
Esta integridad territorial la estamos hablando desde el punto de vista constitucional, que es el mapa de nosotros como país, ¿cierto? Digamos que ya ese mapa referente a los municipios, usted sabe que hay una delineación frente a esos municipios y hay unas fronteras también. Esas fronteras posiblemente son, a través de la historia han sido modificadas. Entonces ahí es donde está el conflicto entre ellos, que esas fronteras no han sido plenamente definidas por la ley, entonces están en el limbo. ¿De quién soy? ¿Son de este municipio y son de esto? Eso tienen que organizarlos a través de una ley, ¿cierto? Que expida el Congreso, que delimite el territorio. Ustedes van hasta allá y ustedes van hasta allá. Ese es el tema. Lo que pasa es que no hay una norma que haga la delimitación o que, digamos, conjure esa situación. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a haber una demanda entre municipios. Un municipio va a demandar al otro municipio porque está violentando pues, esa integridad territorial que considera que es de él. El otro municipio se va a defender. En últimas, ¿quién va a definir eso? La justicia. Pero digamos que es un conflicto interno, como país, pero no va a pasar de ahí. Más la integridad territorial, la que nosotros tenemos realmente afectación, ya es con otro país, con Nicaragua, que tiene que ver con nuestro mar. Entonces, a Nicaragua le entregaron unos cuantos miles de kilómetros en agua, en mar, a Nicaragua, entonces nos quitaron parte del territorio. Ya prácticamente usted para entrar allá, entonces usted tiene que pedir visa o los documentos, ya no va a ser de Colombia, diferente del asunto que estamos hablando, pues si usted es un municipio, igual sigue siendo de Colombia, pero esos problemas de limitación también se resuelven es a través de la justicia, que determina quién es el que tiene el derecho, porque son demandas entre dos entidades, municipios, dos municipios, con personería jurídica. ¿Listo? Listo, profe. Profe, volviéndonos ahí un poquito, en la de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, Sí. usted menciona allí la cédula, ¿qué implica allí o está mal la cédula en esa parte? Eso, la cédula, por ejemplo, el tema de la cédula tiene que ver con derechos fundamentales. Entonces, digamos que el tema de la registraduría lleva un control de los ciudadanos, ¿sí? Ujú. Entonces, dentro de esos derechos, usted tiene un derecho a un nombre. Sí, sí. Es esa garantía de esos derechos, cumplir la ley, denunciar, todo eso. Ajá, listo. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, dice que son fines esenciales del Estado, garantizar la vigencia de un orden jurídico. Ah, no, me falta esto. Convivencia pacífica. Entonces, mire que los procesos de paz en los países se fundamentan, las normas que vayan a suscribir, por ejemplo, un proceso de paz, se fundamentan en este principio, convivencia pacífica. Vigencia de un orden justo es que las normas realmente obedezcan a ese principio de justicia, de equidad. Aunque uno podría decir las normas en Colombia realmente no son tan justas, ¿cierto? Pero ahí está. Las normas deben estar amparadas en un orden justo. Obedecer a ese tema. Bueno, listo. Después sigue el artículo 3 que habla de soberanía, nuevamente lo mismo. Yo les pregunto, ¿quién es un soberano? Volviendo a la historia, ¿a quién llamaban soberano? A un rey. Es similar pues, a lo que nos decía ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, que Colombia es un país soberano y que es independiente de tomar sus propias decisiones. Exactamente. Pero la otra vez el soberano era el rey, ¿cierto? Entonces mire el término, la soberanía, mire. Entonces la soberanía hace referencia a un alto dignatario, a un cargo, digamos. La otra vez le decían soberano al rey, ¿sí? Entonces mire, la soberanía se la cambio por el rey. Entonces, el rey dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Entonces, el pueblo es el rey, ¿cierto? Con base en lo que hay acá. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Entonces, ¿quién es el soberano? El pueblo. ¿Quién es el rey? El pueblo. Con base en eso. La ejerce de manera directa o a través de sus representantes. Entonces, volvemos acá a la pirámide y decimos,
El pueblo es el soberano. El pueblo se da sus propias leyes y elige ¿a quién? Al Congreso para que, acá, me pasé mucho acá. Entonces, el pueblo es el rey y elige ¿a quién? Quien la ejerce de manera directa. Entonces nosotros nos damos nuestras propias normas o a través de nuestros representantes. ¿Quiénes son los representantes? Las personas que nosotros elegimos para que hagan normas en nuestra representación. Entonces ahí es donde viene un tema muy interesante que dice que se nos olvidó a nosotros como ciudadanos que es que nosotros somos los que mandamos. Mire que la misma Constitución política nos está diciendo, vea, ustedes son los soberanos, ustedes son los que hacen las normas y ustedes deciden cómo es el sistema de gobierno y cómo funciona el Estado. No ellos, no los que están allá, porque es que usted los elige a ellos, es para que los representen nomás. Pero es que ustedes son el pueblo y ustedes son los que tienen, digamos, la última decisión frente a qué se hace como pueblo es de ustedes. Por eso, los países desarrollados, cuando un gobierno pretende implementar una norma que no les conviene o que no les gusta, se van a las calles y les dicen, oh, un momentico gobierno, a usted se le está olvidando que es que los soberanos somos nosotros somos los que mandamos y decidimos cómo queremos vivir. No usted, porque usted es simplemente un representante. Usted recibe un salario porque prácticamente es un empleado de nosotros. Pero acá se nos olvidó eso. Y entonces ellos son los altos dignatarios y entonces hacen lo que ellos quieran con el pueblo y el pueblo de calladito, no dice nada. Pero eso también obedece un tema de cultura, de educación, de nosotros conocer cuál es la posición realmente de nosotros. Cuando usted sabe cuál es la posición suya en su casa, pues entonces usted puede llegar a unos acuerdos o a unas condiciones diferentes, ¿sí? Artículo 4. La Constitución política es norma de normas. Entonces, nuevamente la pirámide vuelve y juega acá. Mire que ya estamos diciendo. La Constitución política es norma de normas. Cuando decimos norma de normas, es la mamá de las normas. Entonces dice, la Constitución política es norma de normas en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución política y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales. Eso lo expliqué cuando estaba acá en la pirámide. Les decía, si aquí en la Constitución política dice que un agente del Estado, que hay un principio, un derecho fundamental que se llama la intimidad, y que para usted su domicilio ser registrado debe ser con orden previa, escrita, autoridad competente, y hay una ley que dice que no, que pueden entrar sin orden previa, escrita, de autoridad competente. ¿Qué dice el artículo 4? Dice, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución política y la ley, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Entonces, si una norma de acá abajo va en contra de la Constitución política, se tiene que aplicar la Constitución política. Eso es el artículo 4. La Constitución es norma de normas. Entonces, ¿por encima de ella hay algo? No, no hay nada. La Constitución es la norma más importante porque la hizo el pueblo. Ahí para abajo, todas se tienen que acomodar a lo que dice la Constitución. También hablamos de un ejemplo que decía por acá abajo, que qué pasaba si en un manual de convivencia de un colegio decía que el niño no podía ir de pelo largo, cuando en la Constitución política hay un derecho fundamental que se llama libre desarrollo de la personalidad. Ese manual de convivencia está en contra de la Constitución política. ¿Qué creen que hay que aplicar? La Constitución política. ¿Lo puede prohibir? No, no le puede prohibir eso. Vamos bien, ¿cierto? Artículo de 5. Dice derechos inalienables. Dice, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Pero entonces, este concepto, ¿qué es familia? ¿Y qué son los derechos inalienables? Usted, por el solo hecho de nacer, usted tiene derecho a un nombre y el Estado jamás se lo va a poder quitar. Entonces no hay una norma que diga, vea, usted se llamaba Julanito, el Estado le quita su nombre, ahora se llama el 12512. No se puede, porque son derechos inalienables, que usted, el Estado, se los va a garantizar desde que usted nace hasta que usted muera. Y dice que ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces acá hay un debate gigante, que es la familia.
Entonces, ¿qué es el concepto de familia? Les pregunto. Y voy a empezar a ver quiénes están en clase y quiénes no. Pues, por aquí. Frente a lo que estamos hablando, ¿qué es familia? Entonces, familia es hombre con mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario, o un hombre y un gato, un hombre y un perro. ¿Cómo es familia? Entonces les voy a empezar a preguntar cada uno qué piensa del tema. Y ese debate está relacionado con lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el concepto de familia? ¿Se pueden casar dos hombres o tres mujeres y dos hombres? ¿Qué es familia? Usted es libre de conformar la familia que usted considere. Entonces, mire que las normas constitucionales tienen que cambiar, porque mire que aquí hay un concepto muy grande. Entonces, el concepto está así con un boquete gigante en el sentido de que el Estado protege la familia, pero entonces, ¿cuál es el concepto de familia que nosotros nos damos como sociedad? Porque acuerde que esas normas que estamos hablando tienen que obedecer a lo que nosotros somos como sociedad. Entonces, ¿qué es familia para nosotros en este momento como sociedad? Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. Michelle, ¿qué piensa? Michelle Zapata. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo está Michelle? Bien, profe, muchas gracias. ¿Qué piensa usted de familia? Eh, Profe, eso es como algo muy, ¿cómo les explicaría yo? Pues yo podría decir que mi familia radica, ¿cierto? Como mi mamá y mi papá, mis hermanas, mi pareja, ¿cierto? Yo podría decir eso, porque eso es lo que, digamos, yo estoy acostumbrada, es mi entorno y es como, digamos, las personas con las que yo convivo, pues, a lo largo de mi vida. Pero, por ejemplo, lo que mencionaba antes, digamos, para otra persona, alguien que no se ha criado como tal con sus padres, su familia simplemente puede ser, digamos, su abuela o una madrina, o simplemente una amiga que tuvo relación con sus padres y entonces ella fue la que la crió. De pronto se me hago entender lo Sí, que sí, claro que sí. Bueno, pero entonces, gracias, ustedes, Michelle. Sí, sí, bueno, bien, pues pues sí, termina. como así. Bueno, listo. Pero entonces les voy a poner un poquitico así como de picante el tema. Digamos que nosotros estamos desconociendo, les pregunto, estaríamos desconociendo el concepto de familia cuando estamos frente a un hombre con un hombre, entonces la naturaleza humana dice que ahí no puede haber familia porque no hay procreación. O es diferente. Profe, pues yo no estaría de acuerdo. No es Pues familia. Hombre con hombre, digamos que no hay concepto de familia, porque no hay procreación. a mí me parece que sería familia, o sea, independientemente si es hombre con hombre, mujer con mujer o hombre y mujer. O sea, para mí sí sería familia. Entonces no se consideraría familia un hombre y una mujer, pero digamos la mujer es estéril y no pueden tener hijos, o por el contrario, el hombre o los dos. Entonces para mí es el mismo caso. O sea, para mí sí es familia, porque igual son parejas, igual es una forma de amor, independientemente que sea la que no estamos acostumbrados nosotros a ver o a dar, por así decirlo. De igual manera es una pareja, de igual manera hay amor de por medio y están dispuestos a compartir su vida. Entonces, para mí sí sería familia, Listo. sin importar si hay hijos o no de por medio. Bueno, está bien. Gracias, Michelle. ¿Quién tiene? Esperen, no, yo les voy a preguntar porque es que de pronto no están en clase. Ujú. John González. ¿Qué más? ¿Bien o no? John, Se volvió. John, John M. González. John, segundo llamado para John. Profe, ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? no, es que toca conectar unos audífonos. Ah, bueno, listo. John, ¿qué piensa de lo que acabamos de hablar? Pues no, profe, yo creo que la soberanía en Colombia no está muy bien, digámoslo así, muy bien, ¿cómo sería la palabra? Muy bien aplicada, ya que nosotros dependemos mucho de Estados Unidos y
y de las otras potencias. Listo, John, muchas gracias por su opinión. Listo, muy amable. Bueno, voy a seguir preguntando, ahí vamos teniendo en cuenta, ¿sí o no? Freddy, ¿usted qué quería hablar? Bien, pueda, Freddy, que usted sí. Bien, profe. Bueno, yo opino, profe, que lo que decía Michelle es totalmente aceptable en la medida que, por ejemplo, pues yo personalmente tengo pues mi papá, mi mamá y mis hermanos como concepción de familia, ¿sí? Porque ese fue en el entorno donde yo me crié, ¿cierto? Sin embargo, pues lo que ella dice también tiene total razón pues de ser, es que si yo me crié con mi abuelita, de hecho, uno conoce personas normalmente que se criaron con la abuelita, con la madrina, como ella lo dice. Entonces, pues ella está, inclusive a la abuelita le dicen mamá, o a una señora que no es nada, ella le dice mamá, ¿cierto? El amor de madre, pues lo tiene allí. Entonces, ahí como que no, independientemente si uno no tiene como esas dos figuras paternas, paterna y materna, pues cierto, como tal, puede ser una familia, claro, total. Disfuncional o no, pues ya eso tendría que practicarlo cada uno de las personas que quieran, pues como incursionar en ese tema o en ese mundo. Sin embargo, pues profe, a mi modo de ver, pues la familia de uno a veces, incluso, a veces la familia, uno dice que los amigos son familia, ¿cierto? Uno dice, no, es que mis amigos son mi familia porque yo los quiero, pues, y ellos meten la mano a la candela por mí y yo por ellos. Entonces, pues, profe, yo creo que el concepto de familia, fuera como de lo biológico, podría llegar a tenerse, pues, como correctamente, independientemente de que sea. Ahora, ya ahí entran a verse otro tipo de cosas porque, pues, no estaría bien visto. Por ejemplo, si uno coge a dos mujeres y pues adoptan un niño, pues eso está, entre comillas, no está tan mal. Pero si hay dos hombres que adoptan una niña, ya uno dice, ay, Dios mío, ¿y acá qué? O sea, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cierto? Ahí ya Es que el entrarían otro debate, tipo de cosas que son ahí muy con lo que complicadas y muy usted largas. dijo es donde se genera el debate, porque digamos que es un pensamiento. Lo que pasa es que el concepto de Diferente. familia modificó Sí, con bien nuevas pueda. normas. Espera, ¿quién es el No le- compañero? Es Julio. Julio, bien pueda. Que lo que pasa es que el concepto de familia como tal ya está muy amplio. Sí, porque tradicionalmente la familia es lo que se ha mencionado: papá, mamá, tíos, abuelitos, bueno, no sé quién, la madrina, el padrino, la vecina que lo crió, bueno, etcétera. Pero lo que pasa es que se ha ampliado tanto por el tema de la pluralidad en el tema de la parte sexual, ¿sí? Que ya Sí. lo que usted dice, ya pueden formar familia dos mujeres, inclusive con la opción de adoptar hijos. Igual los hombres pueden ser pareja, ya tienen derecho hasta a casarse y tener hijos, ¿cierto? Obviamente no por concepción, pero sí pues por adopción. Bueno, el tema de la Entonces adopción de niños por parejas del mismo sexo, todavía el debate está ahí. está el No, debate, sí, pero eso como que no. ya de todas maneras ahí, digámoslo así, como por debajo de cuerda ya, No, sí, eso sí es porque cierto. Porque de hecho, pues yo tuve alguna vez tuve la oportunidad de registrar el bebé de una muchacha con el apellido de otra muchacha. Lo que pasa es que, mire, vea, ahí hay otra situación. El hecho es que no es que sea adopción, es que una de las dos es la Sí, madre, ¿cierto? sí, Entonces sí. ya la puede registrar Le da el derecho con a la otra el mujer apellido de para la que le dé el otra. apellido a... Pero no que las dos vayan a ir al ICBF y van a adoptar. No, No, ese no, no, no trámite es adopción todavía propia, no. no, eso no es adopción. Es, Es un registro que por voluntad de la madre biológica le permite a una madre, digamos, la pareja, pues, adopte el niño ese apellido, la niña. Entonces, sí. ahí también habría ya una concesión de familia ya más amplia. De hecho, inclusive yo hasta lo veo ya viendo uno el mundo, ya esta familia es tener el señor, la señora de la casa y un perro, o un gato, o unos pájaros, porque ya todos son hijos, ya son el niño, ya no es el perro ni el gato, sino es el niño, o la niña, la gata, y así sucesivamente. Entonces, ya los conceptos de familia ya está volviendo hasta entre humanos y animales, es una cosa pues ya muy amplia, es una cuestión de familia ya está muy amplia, muy grande. Eso, entonces el tema es que nosotros como sociedad
Profe, tengo una Sí, duda. Jennifer, bien pueda. No, Angie. Angie, bueno, Angie, sí. Bueno, que es que Jennifer también Pero Sí, Angie, bien pueda. eso de adoptar los vientres, no sé si sea el término adecuado. Sí, pues sí, sí se puede acá en Colombia. No, en Colombia no está permitido. No, Era la duda que Colombia, tenía. ese tema no funciona. Jennifer, ¿usted quiere hablar? Jennifer Ospina. Jennifer. 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 Bueno, Profe, lo que hola. pasa es que, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo pienso que el tema, o sea, de familia, la familia es familia, y lo de la adopción, pues ya de los niños, de las parejas de ambos sexos que quieran conformar una familia por tener un hijo, eso ya es diferente. Pero si ellos quieren ser familia, los dos hombres, pues hasta ahí yo no le veo ningún problema. Para mí el problema ya radica en por qué niños tienen, o sea, por qué adoptan un niño, porque quieren ir en contra de la naturaleza de que ellos quieran tener un hijo, sabiendo que no lo pueden tener. Entonces quieren hacer una familia, formarla a las malas. Entonces ahí es donde uno entra como en controversia, bueno, pues la familia puede ser ellos dos y sigan su vida y hagan lo suyo, pero ¿por qué quieren tener un niño si no lo pueden hacer? Bueno, pero entonces el debate ahí es donde se pone interesante. ¿Por qué ellos no podrían tener y por qué no podrían darle una buena educación y crear una buena persona para la sociedad? No, pues de poder criarlo, de poder ser una buena persona, pues sí, o sea, ellos lo pueden hacer. Pero lo que pasa es que la naturaleza, Sí. desde que Dios nos creó, ¿qué dijo? O sea, la mujer es la única que puede crear, entonces, y necesita el hombre para quedar embarazada. Entonces, para mí eso es como hacer a las malas, como ir en contra de la naturaleza, pues de adoptar un niño. Pues esa es mi postura, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con la adopción, a pesar de que lamentablemente uno ve tantas injusticias con los niños, les sean papá y mamá, pues que hay tantas cosas que les hacen a los niños, a pesar de eso, pero yo sí no estoy de acuerdo con eso, porque para mí eso crea un conflicto psicológico para los niños, aunque pues ya esta sociedad, pues ya todo el mundo como que se adapta a todo, pero entonces el niño ya va a ver de pronto una mamá, y otra mamá, un papá y otro papá. Entonces para mí esa no está bien, igual la palabra, pues ya digamos, yéndonos pues a la parte Bueno, religiosa es muy exacta, entonces por eso... te pregunto entonces, discúlpame, te interrumpo, te pregunto te doy otro interrogante. ¿Una persona gay, lesbiana, nace o se hace? Según tu criterio. Se hace. Ellos no nacen, sí, claro. Okay. Bueno, listo. Ese es el otro debate. Profe. Profe. Sí, bien pueda. Ay, Profe. espere, Hola, espere. John, tenemos que darle chance a las otras personas. Se prendió esto. Michelle, bien pueda. Esa era. Michelle Zapata quería hablar. Sí, Bien, ya le doy la palabra a Adriana. Sí. pues referente pues a lo que hablaba la compañera, ¿cierto? Es muy bueno porque si uno nace, digamos, uno lo crían con ciertos fundamentos religiosos, que ahora, digamos, eso se ve mucho, ¿no? De igual manera la religión desde antes y pues actualmente, digamos, una alta imposición, por así decirlo. Por ejemplo, mi familia es católica, ¿cierto? Y mi abuela, por de mamá, es una persona de que eso es lo que diga la Biblia. ¿Sí me entiendes? Pero digamos uno ahora, digamos por ejemplo nuestra generación, que de pronto tiene como la oportunidad de ver más cosas, de experimentar más, de conocer otro tipo de personas, uno se puede dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, o sea, sinceramente a mí, una persona homosexual, ¿sí? Que de pronto no le fue muy bien en su etapa de descubrir como su sexualidad, de medio de esa fusión de me gusta el sexo opuesto, si me gusta el mismo sexo, y que a la final decía, pues me gustan a mí las mujeres, yo soy mujer, me gustan las mujeres. Entonces, y que quiere formar una familia, que encuentra el amor en alguien más, y que se sienten muy bien juntas, quieren tener un niño, pienso yo, están en todo su derecho y que no irían en contra, o sea, no irían en contra de lo que quiere Dios, o sea, Dios nos dice, ámense,
unos a los otros. Al final es lo que quiere es amor, y digamos, si un niño se lo tuvo que llevar, digamos, bienestar familiar, porque en la casa donde estaba mamá y papá, lo trataban mal, lo ponían a trabajar o esas cosas así. Entonces descubrieron eso, se llevaron, y esta oportunidad, esta pareja de dos mujeres adoptan a ese niño, que le explican es que de pronto tal vez el error de las personas es pensar de que todo homosexual le va a decir al niño, usted también tiene que ser homosexual como nosotros, porque no puede, o sea, yo no creo que sea así, no considero que sea así, porque de pronto ellos mismos que pasaron por ese proceso tan duro, que ya saben cómo es la cosa, entonces le van a decir al niño, no, pues, usted elija. O sea, hay muchas formas de demostrar amor y todo, y le van a dar como la charla de la sexualidad y todo eso. No considero que es que le vayan a decir, es que usted tiene que ser como nosotros, porque puede que no sea así. Aparte, yo por lo menos no estoy de acuerdo en que, de que uno diga simplemente se hace, porque de pronto, digamos, como lo digo, eso, cuando los mismos psicólogos dicen qué características o qué cosas uno puede ver desde un niño, digamos, de un niño 5 años, 6 años, una edad menos, para que uno vaya viendo un tipo de sexualidad o cómo va a ser, ¿sí me entiende? Y por lo menos a mí sí me tocó una vez, ¿no? De la guardería de mi tía, un niño pequeñito, 4 añitos, y el niño desde así dice que le gustaba era jugar con las niñas, y en realidad se juntaba era con las niñas. Y entonces cuando iban a dar maquillaje, él era el primero que decía, ay, pero yo soy la princesa, entonces comiencen conmigo. Y entonces cosas así, ¿sí me entienden? Y pues efectivamente ya el niño, pues ya muchacho, ahora él, pues él es el homosexual. Digo, entonces yo pensaría, o sea, no es cerrarle las puertas, es darnos cuenta de que ahora el mundo ha cambiado, el mundo ya o sea, no es lo mismo de antes, que hay muchas otras formas de demostrar amor, de brindar oportunidades, y si un niño lo puede encontrar, digamos, en una pareja que no precisamente sea mamá y papá, ¿por qué darle la oportunidad? ¿Por qué hablarlo de eso? Y puede ser de que incluso tenga un mejor futuro que lo pudo haber tenido teniendo en casa tanto mamá como papá. Pues pensaría yo. Muchas gracias, Michelle. Adriana, ¿ibas a decir algo? Hola, profe, buenas noches. Hola, Adriana. Profe, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Lina y en desacuerdo con lo que dice Michelle. Pues la verdad, por mi religión, ¿cierto? Yo pienso que es hombre-mujer, ahí, o sea, hombre-mujer, y de ahí sería la familia, ¿cierto? Porque pues así lo dijo Dios, ¿cierto? Pues yo creo en Dios y creo que así debe ser, porque lo que decía Lina, o sea, hombre y mujer están hechos para tener hijos, o sea, ellos dos lo pueden hacer. Hombre con hombre no lo puede hacer, ni mujer con mujer lo puede hacer. Yo pienso que la sociedad es la que corrompe, o sea, no es que, tampoco pienso que nace, yo pienso que se hace, también pienso igual que Lina. Entonces, pues es igual, es un debate muy largo y pues es como de lo que cada quien piense, pero yo sí pienso, o sea, yo estoy totalmente en contra, y que hombre y hombre adopten, y mujer también estoy en contra de eso, porque entonces el niño ya va a tener como esa figura de familia, o sea, no va a tener la figura de la familia que es, ya que lo maltraten o no lo maltraten, pues eso se ve hombre con hombre o mujer con mujer o lo que sea, por lo que la sociedad está llevada, pues estamos ya en una sociedad que todo se acepta, que todo es normal, o sea, ya todo se volvió normal, ya todo, uno ve 2 hombres y ya es normal, ve 2 mujeres y es normal, ¿cierto? Yo lastimosamente nunca lo he podido ver normal. No soy homofóbica, pero pues no lo veo normal. Para mí no es normal, ni creo que vaya a ser normal nunca. Entonces yo Así mismo es normal que adopten, ¿no? Así mismo debería ser de normal que adopten. Vea, mire, yo lo que quiero poner en contexto con todo esto es que las normas que tenemos nosotros obedecen a nuestra cultura, ¿cierto? Estos debates que nos estamos dando nosotros ahora, digamos que en unos años van a pensar nuestros hijos y nietos, van a decir, uy, los abuelos sí eran, no. Lo que nosotros llamamos qué va a ser de la sociedad futuro es lo que somos nosotros de lo que hablaban nuestros abuelitos, qué va a ser ahora, ¿sí? Nosotros, la sociedad es cambiante en el sentido
de que evoluciona y sus normas tienen que ir acomodándose a las necesidades de la población. Entonces, nosotros en este momento, algunos de nosotros podemos no aceptar el tema, pero primero tenemos que desprendernos de un tipo de situaciones y les pregunto lo siguiente. Nosotros como sociedad o como personas no podemos desconocer los derechos de las minorías y eso debe quedar, pues digamos, dentro del marco constitucional, está bien delimitado en el sentido de que muchas veces nosotros caemos en el error de es que si nos preguntan si las minorías pueden tener derechos, entonces son minorías y entonces nosotros como mayorías imponemos nuestro criterio, ¿cierto? Eso es una situación que hay que valorarla con lupa para que lo tengamos en cuenta. Las minorías cuentan al igual que las mayorías. Hay un tema de derecho a la igualdad y la igualdad no es tratarnos a todos con el mismo rasero, sino que el que es diferente hay que tratarlo diferente, ¿sí? El hecho de que yo escoja una sexualidad, eso hace parte de mis derechos, ¿cierto? Mis derechos fundamentales, incluso está el libre desarrollo de la personalidad, en decidir, mientras que yo como persona no interfiera en los derechos de los demás, pues las personas no tienen por qué interferir en los míos, ¿cierto? Mientras una persona que sea homosexual, digamos, esté dentro del marco de la ley, cumpliendo, nosotros como mayoría no tenemos por qué desconocerle los derechos a ellos, ¿sí? Entonces digamos que en últimas es el mensaje, nosotros tenemos que aceptar las diferencias, no todos somos iguales. Hay diferencias, hay personas que por esas diferencias siempre los hemos sometido a una discriminación, a un trato diferenciado, cuando no debería ser, ¿sí? Entonces, ese tema es para que lo hablemos dentro de 8 días, si quieres, seguimos conversando de la situación y otra situación que considero que debe quedar clara en el tema. Frente a lo que hablaba Adriana, del tema de la religión. Una cosa es la religión y otra cosa los derechos, ¿cierto? Muchas de las situaciones que se consideran en la religión prohibidas para la justicia y para la ley no lo son, ¿cierto? Entonces, digamos que la justicia y la religión van por caminos diferentes, porque no todo lo que, como lo dije antes, no todo lo que para la iglesia es malo, para la justicia lo sea, porque la evolución va diferente al pensamiento de la religión. Incluso mire lo que ha pasado con el Papa, que se ha tenido que venir ubicando en este tema de la modernidad, que aceptar a la comunidad homosexual, y bueno, y se va moviendo en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a aceptar esas diferencias. Dentro de 8 días seguimos conversando y yo les quiero dar como unas pautas y les quiero dar mi punto de opinión al respecto, ¿sí? Sin ser muy parcializado, ni defender, ni ir mucho más allá, sino desde el punto de vista constitucional, ¿cierto? Desde el punto de vista de las normas, de la aceptación y de lo que somos como pueblo, ¿sí? Entonces, ¿quién iba a hablar que lo interrumpí? Disculpe. Edwin, creo que era. No. Venga, yo necesito llamar a lista, si no acabó la clase. Ya. Adriana Patricia. Adriana. Ay, presente, profe. Erika Tatiana Cuervo. Presente, profe. Alba Rocío. Alba Rocío, por ahí la vi. Angie Lisset. Sí, presente, profe. Angie Lisset. Presente, profe. Erika Tatiana. Presente, profe. Joan Leandro. Presente, profe. Luz Adriana. Presente, profe. David. Elsa Viviana. Presente. Presente, profe. Manuela Ortiz. Jennifer Ospina. Presente, profe. Hayston. Franci Joana. Presente. Hayston. Kelly Joana. Edwin Alexander. Presente, profe. Hayston. Edwin Alexander. Presente, profe. Presente. Jamie José. No, Jimmy Presente, José. profe. Jimmy José. Isabela. Presente, profe. Michelle. Presente, profe.
Ok, déjenme un momentico, yo abro acá la otra lista. No se les olvide que el parcial entonces es hasta lo que vimos hoy, ¿les parece? ¿Cómo va a ser? Preguntas de selección múltiple, yo lo subo a la plataforma y lo hacemos después de las 7:30 empieza el parcial. Vemos Profe, clases, Oye, la le primera hago una pregunta. a mí no me llamó. Sí, ya voy, espere, dime. Profe, es que hoy estoy volviendo a revisar a ver si de pronto ya se encontraba el documento. Le quería preguntar si de pronto si lo puede hacer hoy, como para nosotros también poder ir estudiando de aquí a este martes. El documento de las 50 preguntas. ¿Se acuerda que usted nos dijo que nos iba a subir un documento de las 50 preguntas para que también lo fuéramos estudiando, que iba a ir de acuerdo a los temas que íbamos a ir viendo, para que nos familiaricemos? Listo, ya. Bueno, voy a terminar de llamar a la lista y lo voy a subir de una vez. ¿Te parece? Gracias. Bueno, María Valentina, José Brian, Brandon, Juan Felipe. María Valentina. María Valentina. José Brian, Brandon, Juan Felipe. ¿Me están escuchando? No. Compañeros, ¿me están escuchando? Profe, lo escuchamos. Sí, profe. Sí, profe. Venga, ¿y qué pasa con estos compañeros que no me contestan? No están, les voy a poner la falta. Si no contestan. Están en la parte de soberanía. María Valentina. María Valentina Qué buen chiste. Almario. No está. Listo. José Brian Duque. No está. También falta. Brandon Alexander. Falta. Se conectan y no están pendientes de la clase. O sea, es como si no hubieran venido. Juan Felipe Serna. No está. Listo. Se fueron 4 con falta. Voy a mirar a ver esta otra lista que me faltan unos compañeros. Y la última acá. Ah, bueno, ya estaban todos ahí, ¿cierto? ¿Faltó alguien por llamar a la lista? Sí, profe. Yo también, profe. Profe, los de Cartago. Como que a todos los de sistemas, ¿o qué? Parece que sí. Nos negrearon. Arras. Ya sería que... ¡Arrasa! espera. Pero es que me hizo raro porque yo el primero de la lista y no me llamó. Oiga, ¿cómo vieron esa voz de Erika muy raro. Tatiana? Ave María, Lucho. Ay. Venga, compañeros. Entonces, Luis Miguel. Bro, yo creo que esa lista era de otro salón. Sí, Luis Sí, Miguel. profe, sí, eso es, yo, presente. Jessica Tatiana. Yo, profe, presente. Franklin Yesid. Franklin. Presente, profe. Oscar Alberto. Presente. Presente, profesor. Viviana Andrea. Yo, profe, presente. Viviana. Edwin Mauricio. Diego Alexander. John Presente, Mauri. profe. Profe, presente, Diego Alexander. John Mauri. Presente, profe. Alejandro López. John Freddy. Firme, profe. John Freddy. Firme. Alejandro, ya está. Ah, Listo. sí, señor. Alejandro López. Profe, él es el que tenía mala conexión. Ah, bueno, Que le Joan pidió- le Felipe. olvidé. Está bien. Joan Felipe. Profe, presente. Julio César, sí estaba ahí. Sí, cachao. Pamela. Presente, profe. Pamela. Presente, profe. Richard Steven. Richard. Señor, por acá. Listo. Bueno, entonces me falta la última listica que acá. No, listo, ya están todos, ¿cierto? ¿Faltó alguien? Yo, profe Lina Quintana. ¿Cómo es tu nombre? Lina Jimena Quintana Cataño. Lina Hermana de Nairo. Quintana. Prima. Prima de Nairo.
Lina, no estás, Lina. Luis, mire que anda atrás de Nairo, ¿cierto? Lina, no estás en lista. Tienes que preguntar en la universidad por qué. Sí. Por favor, ¿listo? Ay, ¿cómo así? Bueno, profe. Sí, tienes que revisar el tema porque acá no tengo. Estoy revisando la lista que me da la universidad y no estás. Vea pues. Sí, muy extraño. No estás, Lina. Entonces, por favor, le dices a la universidad. Entonces, dentro de 8 días nos vemos, muchachos. Repasen para el parcial. Voy a subir de una vez las preguntas que me dio la compañerita y voy a tratar de subir este video y el pasado. ¿Sí? A ver si me deja. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Compañeros, buenas noches. Gracias, Compañeros, que profe. estén bien. Profe. Gracias, profe. Buenas Bueno, noches. ok, hasta luego. Hola, compañeros. Hasta luego, que estén bien.